Muchas gracias a todos y todas que nos escuchan. Muchas gracias a Prabhu Mukunda Madhava por la invitación para esta charla entre nosotros esta noche. Tenemos un tema muy interesante que es la batalla de Kurukshetra, con el verso 10 del capítulo 1 de la Bhagavad Gita, y entonces comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 1, observando los ejércitos en el campo de batalla. Texto 10. Aparyaptam tadasmakam balam vishma virachitam paryaptam tuidam etisham balam bhima virachitam. Nuestro poderío es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, mientras que la fuerza de los Pándavas, cuidadosamente protegida por Bhima, es limitada. Significado dado por su divina gracia a.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aquí Duryodhana hace una estimación comparativa de las fuerzas. Él cree el poder de sus fuerzas armadas. Él cree que el poder de sus fuerzas armadas es inconmensurable por estar específicamente protegidas por el general más experimentado de todos, el abuelo Bhishma. En cambio, las fuerzas de los Pándavas son limitadas, ya que las protege Bhima, un general de menor experiencia que ante Bhishma era insignificante. Duryodhana siempre estaba envidioso de Bhima, porque sabía perfectamente bien que de morir sería únicamente a manos de Bhima. Pero al mismo tiempo, él confiaba en su victoria debido a la presencia de Bhishma, que era un general muy superior. Su conclusión de que saldría triunfante de la batalla estaba bien fundada. Bien, quien habla este texto es nuestro gran amigo Duryodhana. Duryodhana estaba en el ejército enemigo de Arjuna. Enemigo, pero todos Arjuna los veía como amigos. Eso fue su problema de Arjuna, porque él estaba muy fuerte, muy listo para la batalla, y estaba también, tenía todo el conocimiento de las armas que iba a utilizar en la batalla. Entonces estaba muy fuerte, muy determinado para la lucha, pero cuando vio el ejército enemigo, identificó en él sus amigos, sus parientes, sus maestros. Y entonces él se queda un poquito
afectado por eso. Pero eso va a pasar en el capítulo 1, en algunos versos adelante. Ahorita tenemos el verso 10 que nos habla Duryodhana. Duryodhana es uno de aquellos que participaban de los ejércitos, que también miraban el ejército enemigo y hacía una observación. Entonces Duryodhana mira en el ejército enemigo donde estaba Arjuna y Krishna y identifica en él una disposición de las cuadrillas del falange del ejército de una manera muy perfecta, que había sido hecha por el hijo de Drupada, que era era un enemigo del maestro Dronacharya. Entonces, cuando Duryodhana observa el ejército y ve lo que pasaba, la organización del ejército, él se queda muy nervioso y el miedo le toma de una vez. Así, él se dirige a Dronacharya y habla y lo acusa de una manera con diplomacia política. Él lo acusa a Dronacharya de haber enseñado al hijo de su enemigo Drupada acerca de cómo organizar un ejército en una batalla. Y después él sigue mirando al ejército y ve que hay muchos guerreros muy poderosos, tan poderosos como Bhimasena y como Arjuna. Él conocía el poder de Bhimasena, que era muy fuerte y que podría matarlo, y conocía el conocimiento de las artes militares que tenía Arjuna. Entonces él estaba así, con miedo, él tenía miedo y expresaba su miedo de una manera así rabiosa, disfrazada en su educación diplomática, con palabras diplomáticas de la diplomacia política. Él hablaba de una manera no respetuosa con su maestro Dronacharya. Eso es muy diferente de cómo Arjuna va a hablar con Krishna después del verso 28 de este capítulo. Arjuna va a hablar con Krishna, pero de una manera muy respetuosa. Él lo llama a Krishna de Achyuta, el infalible. El infalible. Hay un devoto en nuestra congregación ahorita aquí, participando de la clase. Su nombre es Achyuta Krishna y Das. Entonces, este nombre Achyuta, que significa infalible, Arjuna lo utiliza para Krishna. O sea, él tenía el reconocimiento del poder de Krishna, de la posición de Krishna, muy diferente de Duryodhana,
con su maestro Dronacharya. Después de hablar de una manera muy favorable con Duryodhana acerca de la potencia del ejército de Arjuna, Duryodhana percibe que está haciendo muchos comentarios que podrían disminuir la fuerza, la determinación de sus hombres. Entonces él trata de cambiar su posición, su habla, su manera de hablar, y entonces habla con Dronacharya, aunque quería hablar con Karna. En el Mahabharata se dice que él quería hablar con Karna, pero por la etiqueta y la diplomacia política él no podía hacerlo, porque había autoridades superiores a Karna, y la autoridad más superior de su ejército era Dronacharya, porque era un brahmana. Mientras Bhishma, el general Bhishma, era un kshatriya. Entonces él se dirige a Dronacharya para hacer una apreciación de su fuerza, de su capacidad militar, y él se dirige a Dronacharya y lo apunta como uno de los grandes guerreros de su ejército. En primer lugar, él dice que en nuestro ejército, en mi ejército, de nuestro lado, vamos a encontrar tú, dirigiéndose a Dronacharya. Después, él habla, y Bhishma y Karna. Entonces, sigue adelante, pero él menciona Duryodhana, Bhishma y Karna en esta orden para seguir la etiqueta. Él era muy culto, aunque tenía un corazón muy duro. Él era muy culto y conocía la etiqueta védica, la etiqueta de los kshatriyas y de los brahmanas, la etiqueta de Varnashram. Entonces él, por eso, habla con conocimiento y de una manera muy diplomática para mantener a todos involucrados en el tema de la batalla. Duryodhana tenía esta naturaleza diplomática, y en este verso 10 él va a decir: nuestro poderío es inconmensurable. La palabra inconmensurable en sánscrito es presentada como aparyaptam. Esta palabra tiene dos significados como contradictorios. Uno es inconmensurable, como es usado aquí, inconmensurable. Otro significado legítimo es insuficiente. Entonces, miren cómo el genio diplomático Duryodhana fue a buscar en el diccionario una palabra con dos significados que él podía hablar para hacer un elogio a Drona como inconmensurable y también
podría apuntar la vejez de Bhishmadeva como insuficiente para que todos pudieran pensar que sí, nuestro ejército es aparyaptam, tiene una fuerza aparyaptam, una fuerza insuficiente porque nuestro general, aunque muy bueno y muy fuerte, también es un anciano, y por eso debemos de estar muy atentos para eso. Eso es explicado por los acharyas Vaishnavas que estudian Bhagavad Gita y los términos sánscritos utilizados en él. El Bhagavad Gita es un texto que surge del Mahabharata, del capítulo Bhishma Parva del Mahabharata. En el capítulo en la sección Bhishma Parva del Mahabharata, vamos a tener 18 capítulos que corresponden a los 18 capítulos de Bhagavad Gita. Y el Bhagavad Gita como libro, como literatura, tiene una identidad propia. Es la canción del Supremo. Pero en el contexto del Mahabharata, él está dentro del capítulo de la sección Bhishma Parva y 18 capítulos de esta sección, de la sección Bhishma Parva. Entonces, podemos comprender que si el Bhagavad Gita es una literatura tan importante que está clasificada como una de las tres Prasthana o Prasthana Traya, las literaturas que presentan el Siddhanta védico de la filosofía. Miren, sería Bhagavad Gita, sería Vedanta Sutra y las Upanishads. Entonces, estas Prasthana Traya, las tres literaturas que presentan toda la cultura védica con su filosofía, su rica filosofía, y hay en las tres el Siddhanta de la verdad absoluta, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Entonces, en estas literaturas que presentan la conclusión última de los Vedas, como el Vedanta, la conclusión última de la verdad absoluta como la suprema personalidad de Dios, Bhagavan. Entonces, el Bhagavad Gita es parte de eso. Y en este capítulo 1, en este verso 10, podemos leer las palabras de Duryodhana explicando acerca del bueno que era su ejército. Prabhupada, en su significado, explica: aquí Duryodhana hace una estimación comparativa de las fuerzas. Él cree que el poder de sus fuerzas armadas es inconmensurable por estar específicamente protegidas
por el general más experimentado de todos, el abuelo Bhishma. Aquí entonces, como inconmensurable, Duryodhana está presentando la fuerza de Bhishma y también como insuficiente está emitiendo o enviando un mensaje para que Dronacharya se pusiera muy fuerte y muy atento, porque sería también insuficiente. Eso ya hablamos. Entonces, en la Bhagavad Gita vamos a tener en este capítulo Shainya Darshana, cuando Arjuna puede presentar sus dudas, sus dudas que provienen de su estado de espíritu, lleno de compasión y además también de apego a las tradiciones familiares y también miedo de las reacciones pecaminosas. Arjuna tenía estas 5 clases de preocupaciones y su corazón era lleno de compasión por los soldados, por los miembros de los 2 ejércitos, que eran hombres y jóvenes, y que iban a dejar viudas sus esposas y también órfanos sus hijos. Él tenía esta compasión. Él tenía esta compasión. Y además de la compasión, como ya hablé, tenía miedo de las reacciones pecaminosas. Bueno, entonces yo hablaba del estado de espíritu de Arjuna en este capítulo 1, que va a ser presentado en la secuencia después de la habla de Duryodhana, y después que todos van a soplar sus caracolas. No sé cómo se habla en español. Soplar mesmo? Bueno, entonces soplar sus caracolas. Entonces Arjuna pide a Krishna que lleve su cuadriga para que él pueda ver el ejército. Y en este momento, aunque fuera que era un militar muy poderoso, un guerrero muy fuerte y poderoso, Arjuna si queda lleno de dudas que eran basadas en su compasión, en su miedo por las reacciones pecaminosas, y así también por una vacilación. Él pensaba, si yo puedo salir del campo de batalla, pero de todos modos ellos van a matarme y matar a todos. No sé si peleo o no peleo. Tenía este estado de espíritu de vacilación. Entonces Duryodhana, por un lado, muy preocupado con la formación muy poderosa del ejército de Arjuna, y Arjuna, por su vez, muy lleno de compasión. Ese es el estado
espíritu que ocurre en el capítulo 1, que hace el eslabón entre el Mahabharata y el Bhagavad Gita. No se habla mucho lo que había pasado en el Mahabharata, pero ya se presenta en el capítulo 1 la llegada de Sanjaya al palacio del rey de Dhritarashtra, y Dhritarashtra entonces hace la célebre pregunta: ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de mi hermano cuando estaban juntos, se encontraban en el campo de batalla de Kurukshetra? Entonces, pero el Bhagavad Gita se desarrolla en la historia del grande Bharatavarsha, y es presentado así en el Mahabharata. La batalla de Kurukshetra llevó algunos días, pero el diálogo que se volvió con el diálogo entre Krishna y Arjuna pasó como 45 minutos, pero fue suficiente para producir un libro con 700 versos llenos de instrucciones que son para todas las generaciones, incluso después de 5,000 años, todavía está muy actual para nuestra iluminación espiritual. Mejor todavía con los significados de Srila Prabhupada, que es el acharya perfecto para presentar este tema en la actualidad, en la era de Kali, después de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces tenemos este tema, y la batalla de Kurukshetra va a ocurrir después del diálogo del Bhagavad Gita, pero los guerreros que se presentan están divididos en ejércitos con objetivos diferentes. Duryodhana quería eliminar el ejército de Arjuna, pero Arjuna no tenía el deseo de eliminar, antes de la batalla, no tenía el deseo de eliminar Duryodhana y sus amigos. Él y sus hermanos querían que hubiera algún arreglo para que pudieran quedarse viviendo y administrando partes del reino. Pero como eso no fue posible, se encuentran en el campo de batalla, y Arjuna con Krishna y Duryodhana con grandes hombres, grandes maestros, grandes guerreros como Bhishma Deva, como Drona y muchos otros. Bueno, entonces ese es el tema aquí en el final del significado de Srila Prabhupada. Él desarrolla su significado explicando la habla de Duryodhana y su convicción de victoria, que él estaba muy convencido que alcanzaría la victoria en la batalla. Y entonces Prabhupada concluye diciendo que la conclusión de Duryodhana de que saldrías triunfante de la batalla estaba bien fundada, porque tenía realmente grandes guerreros
en su ejército. Bueno, creo que aquí podemos recibir algunas preguntas si desean, y aquí estoy. Arash, mi pregunta es, siempre me pregunto, ¿cómo es posible que la pueblo misma, con tanta conciencia de todo, no es posible? Bueno, ya me llegó una respuesta, pero aún así yo no voy a oír la tuya, por favor. ¿Cómo es posible que gente de parte de los puros, cuando tranquila la queja, aunque te va ponte de todo, ¿cómo es posible que te de parte de los puros? Mi padre va porque pudo haber sido totalmente diferente. Gracias. Se cortó un poquito, pero yo comprendo porque es una pregunta clásica de este tema. Todos nosotros nos quedamos así, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué Bhishmadeva se quedó con nuestro Duryodhana? ¿Y por qué? La respuesta, además del arreglo de Krishna para hablar Bhagavad Gita y todo, porque Krishna vino a este mundo con tres propósitos. Uno sería proteger los devotos, otro sería destruir los no devotos como Kamsa. El otro sería por traer de vuelta los principios espirituales, religiosos. Y en este tercero propósito había entonces la posibilidad de hablar la Bhagavad Gita. Entonces, además de eso, en la conjuntura política, Bhishmadeva tenía compromisos con Duryodhana. Duryodhana ha hecho un servicio de diplomacia política muy meticuloso, muy cuidadoso. Él fue de rey en rey alrededor de Hastinapura, a cada uno de ellos, y les llevó muchos regalos y les pidió protección, les pidió ayuda para estar con él. Otros él ha convencido a fuerza con batallas y los derrotando. Pero algunos de ellos él logró éxito regalando cosas, beneficios. Bhishmadeva estaba como un hombre muy incorruptible, que no podía ser corrompido, pero tenía sus relaciones con Duryodhana también. Así, de la misma manera, Dronacharya. Y entonces ellos estaban así dependientes de Duryodhana y aceptaron estar con Duryodhana. Pero cuando Bhishmadeva miró el ejército de Arjuna y vio la pluma de pavo real de Krishna, identificó a Krishna, entonces él comprendió: no tenemos ninguna chance de vencer Arjuna, su ejército, porque Krishna está con él. Y entonces él sopló su caracola, fue el primero a soplar su caracola.
Eso estaba dependiente. ¿Algo más, Mukunda? Sí, hermano, tengo una pregunta más. Luego, yo tengo una pregunta, no sé si algunos más de los grupos más hermano, por favor. Hare Krishna, Maharaj, nuevamente, por favor, acepte mi respetuosa reverencia, todas las glorias de Srila Prabhupada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. En el capítulo 4, texto 1, en el significado, Srila Prabhupada está explicando que antes del nacimiento de Manu, el Señor le habló el Gita o el Bhagavad Gita a su discípulo Vivasam, que más o menos fue aproximadamente hace 120.400.000 años. ¿Usted nos puede explicar un poquito eso, por favor? Sí, en el proceso de la creación, Krishna siempre regala el mismo conocimiento, el conocimiento trascendental y eterno. Y en este capítulo 4, él presenta la historia de la filosofía para garantizar a Arjuna que no sería algo nuevo, pero que había algo que había perdido en los siglos y millares de años, y que por lo tanto Arjuna debía de comprender el valor del conocimiento trascendental, porque el propio Arjuna debía después de repasar el conocimiento para otros. Entonces Krishna va a hablar la historia de la filosofía como una comprobación epistemológica del valor del conocimiento trascendental. Hare Krishna, antes de Maharaj, por favor, acepte más o menos un poco de su experiencia. Pero decir a Prabhupada. Hare Krishna, Prabhupada. Dos preguntas. Voy a hacer una primera. Maharaj, Krishna le da la visión a varias personalidades de poder ver por medio de la forma universal. ¿Y cómo alguien que Krishna le da esa misericordia tan grande de poder verlo de forma, vamos a decir, la constelación, que aún así opta por pelear contra él? ¿Qué usted puede decir sobre eso? Krishna tiene todo el control de la naturaleza material y espiritual. Él propio ha dicho eso en Bhagavad Gita. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva vajantima buddhabhava samandita. Entonces, él mismo se presenta como aquel que tiene control de toda la naturaleza material y espiritual. Entonces, nada de eso está fuera del control de Krishna. Pero nosotros siempre tenemos una esperanza de que en este mundo material todo pueda arreglarse como en el paraíso. ¿Hay la palabra paraíso? ¿Sí? Entonces, como en el paraíso. Pero sabemos que en este mundo material hay siempre mucho sufrimiento. Miren cómo sufrió la madre Devaki por no tener Krishna y por ver como su hijo para cuidar de él, y cómo sufrió también por perder sus otros hijos. Miren cómo sufrió la madre Kunti, como para viuda, con 5 hijos, para alimentar y cuidar de 5 hijos, niños. Entonces, hay siempre sufrimiento en este mundo. Y el sufrimiento hace con que uno se vuelva
cada vez más ignorante y apegado al concepto de felicidad. Pero uno u otro, puede que piense, ¿por qué estoy a sufrir? ¿Por qué es tanto sufrimiento? Y Dios, ¿cómo puedo comunicarme con Dios? ¿Cómo puedo relacionarme con Dios? Y así puede buscar por Dios. En el Chaitanya Charitamrita vamos a encontrar instrucciones que explican que la jiva así viaja por todo Brahmanda, toda la creación material, y siempre naciendo y muriendo. Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva. Bhagavan Jiva significa la jiva, alma espiritual, que es afortunada. Bhagavan Jiva é Guru Krishna Prasada Pai Bhakti Lata Vidya, que por misericórdia de Guru e de Krishna, então pode receber la semilla de la trepadera del servicio devocional. Pero las jivas están por toda la creación material, viajando, naciendo y muriendo muchas y muchas veces, en búsqueda de siempre el mismo, la felicidad de sus sentidos materiales. Entonces, en este mundo hay mucha ignorancia, y Krishna tiene un plano, y a través de sus energías, Él puede traer, puede así poner una, ¿cómo se dice? Una cobertura, cubierta en la visión de uno, para que no pueda ver toda la verdad. Y una de las cubiertas es llamada de Yoga Maya, la Yoga Maya de Krishna. Para que Krishna pueda tener sus pasatiempos eternos, entonces Él trabaja con su Yoga Maya y lanza su Yoga Maya, que es una cubierta, para que sus devotos no puedan reconocerlo como Bhagavan Sri Krishna, y puedan entonces relacionarse con Él en aquel contexto histórico puntual en el mundo material. Pero Krishna también se presenta en la forma de las deidades, que es una forma hecha aparentemente por elementos materiales, pero que es la forma que Krishna se presenta para devotos materiales. Entonces, Krishna hace todos los arreglos, pero a veces uno está muy apegado a sus deseos materiales y quiere luchar por estos deseos. Esa es la cuestión así más filosófica, que no tenemos control, porque este mundo material no es perfecto ni es nuestro lugar eterno. No es nuestra morada final y eterna. ¿Ok? Ok, está maravillosa, Maharaj. Muchas gracias. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Sí. ¿Qué uso podríamos darle? Vemos que Buda es muy experto, usted explicó, muy bien explicó, y que era muy experto tanto en el acto militar como en el acto de hablar, o ¿verdad? De ser como diplomático.
Prabhupada ha criticado la diplomacia. Prabhupada ha hablado acerca de la verdad. Cuando la diplomacia es utilizada para encubrir la verdad, es malo. Pero cuando la diplomacia es utilizada como etiqueta, como educación, como buenas maneras, buenos modos, buenas maneras, entonces ella deja su naturaleza mala y puede ser utilizada en la conciencia de Krishna como etiqueta. Pero no hay que encubrir la verdad, hay que revelar la verdad de una manera buena, de una manera agradable. Jai. Primeras, quería informarle de algo que quizás usted tiene conocimiento, pero ISKCON República Dominicana tiene una campaña de un templo para Golden Time, porque nosotros tenemos en el país hace prácticamente 50 años y la realidad de todos los servicios y todas las actividades del templo se han estado realizando desde un lugar alquilado. Más ahora llegó el momento de que ya Golden Time va a manifestar su templo, por lo que le rogamos y pedimos a usted que nos dé sus sinceras bendiciones para que este proyecto sea un hecho real y con República Dominicana. Sí, ustedes pueden ver detrás del Garland que es donde se muestra lo que queremos hacer. Esta es la página, pueden ver ahí. Para donar o informarse, mejor visite www.isconsd.com. Esta casa que ven ahí se va a hacer más o menos el estilo que estamos. Muy bonita, muy bonito el templo. Estamos con sus bendiciones para que esto sea un futuro. Claro, ustedes ya tienen la tierra para, ya han adquirido la tierra. Estamos buscando, estamos mirando, estamos viendo, pero hay, si ustedes entran en la página que está ahí, que ustedes las dos, www.isconsd.com, podrán ver la cantidad que tenemos donado en los pilotos alrededor del mundo de las posibilidades. Han ido haciendo instituciones y se ve que vamos creciendo, de manera que cuando haya una cantidad de responsables, entonces podríamos de una vez adquirir el terreno y así, aunque tenemos alguna promesa, algunos de nosotros tienen, que tienen más posibilidades, pero estamos en camino. Felicitaciones, que Srila Prabhupada pueda bendecir a todos ustedes y que puedan hacer un buen servicio para su institución, su ISKCON, su misión trascendental. Ya, abran todos los micrófonos. Hare Krishna, muchas gracias a todos.